Segundo segmento, capítulo 14, los mensajes subliminales. Y en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos gentiles, la palabra original en el griego para gentiles, es la misma palabra que se traduce como paganos en algunas versiones de la Biblia. Bueno, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos paganos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este texto va de manos dadas con Romanos 8:14, que es un texto que repito mucho. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y aguarda un tema donde vamos a hablar ampliamente de los paganos que serán resucitados sin nunca haber oído hablar de este libro, ni de los 10 mandamientos, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y leo del deseado de todas las gentes, del capítulo 70, titulado Estos mis hermanos pequeñitos, dice de la siguiente manera. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. ¿Cuándo? ¿Y con quiénes? Con los misioneros que iban a predicarles el evangelio. Pero aquí dice ¿cuándo? Antes que las palabras de vida de los misioneros cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. No tenían la mínima idea de a qué iban esos misioneros allá. Pero a pesar de que no habían escuchado una sola palabra del mensaje de salvación, defendieron esos misioneros con su propia vida. ¿Cómo así? Bueno, eso es impresionante. Sigo leyendo. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente. ¿Cómo es posible que alguien adore al verdadero Dios ignorando que está adorando al verdadero Dios? ¿Y cómo se realiza esa adoración? En un país pagano, rodeado de paganismo y de dioses paganos y de paganos y de religiones paganas, sin la Biblia, sin un asesor humano. Bueno, ellos cuentan con un asesor divino, que es su conciencia, la cual opera a través del Espíritu Santo. Vuelvo a leer esta partecita. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nunca recibieron a Jesús la luz por medio de un instrumento humano. Allá no llegó un misionero, no llegó un pastor, un colportor, etc. Y sin embargo no perecerán. Ahí hay un punto seguido. ¿De qué está hablando? Y no perecerán. En estos miles de años ya la mayoría ya murieron. ¿De qué está hablando aquí?
no perecerán significa ¿qué traduce? Que cuando Jesús regrese los resucitará, dándoles cuerpos eternos, gloriosos, incorruptibles, inmortales, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios. Aquí está hablando de Romanos 2, 14 y 15, el texto que acabo de leer. Oyeron su voz hablarles en la naturaleza. Ahora está hablando de Romanos 1:20. Léelo, por favor. E hicieron las cosas que la ley requería. Volvió a Romanos 2, 14 y 15. Ahora escucha esto. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón. Ahora está hablando de Mateo capítulo 25, 31 al 46. Y son reconocidos como hijos de Dios. Ahora está hablando de Romanos 8, 14. Pues bien, en ese marco, en ese contexto, estos humildes y pobres discípulos de Jesús no son únicamente los cristianos que están con el Nuevo Testamento, con la Biblia, etcétera, tocando puertas o predicando por este medio, por ejemplo. Vamos a volver a nuestro documento. Gracias a lo que estos humildes siervos de Dios, pobres, son, gracias a lo que ellos son, un momentito, a través de sus obras de amor y de su vida pura y santa, el Señor imprime mensajes subliminales en millones de mentes en todo el mundo. ¿Cómo así? Vuelvo y lo leo. Esto es del Camino a Cristo, página 83, párrafo 2. Tal vez no crean que están haciendo algún bien especial, pero por su influencia inconsciente pueden iniciar olas de bendición que se extenderán y profundizarán, cuyos benditos resultados ellos mismos desconocerán hasta el día de la recompensa final. Solamente se les darán a conocer esos resultados cuando lleguen a la vida eterna, así sean humildes y pobres misioneros cristianos o paganos. Entre estos millones de hijos de Dios que viven en la pobreza, en la humildad, en todo el mundo, tal vez más del 50% son paganos. ¿Por qué? Porque el cristianismo mundial, no católico, sino protestante evangélico, abarca alrededor del 17% de la población mundial, mientras que el paganismo abarca el 51%. Paganos que nunca escucharon el nombre de Jesús, que nunca oyeron hablar de la Biblia, del Decálogo, bueno, mucho menos del Espíritu Santo, bueno, ya explicamos bastante. A pesar de que a estos humildes y pobres siervos de Dios no les parezca que estén haciendo nada grande, como dice el Camino a Cristo, y a pesar de que sean inconscientes de que Dios los está usando para dar mensajes subliminales divinos, celestiales,
En la eternidad ellos conocerán los increíbles y asombrosos resultados de la influencia inconsciente de estos poderosos mensajes subliminales celestiales. Influencia dada a través de estos millones de hijos de Dios que vivieron padeciendo las duras faenas diarias de las penas y tristezas que acompañan a la pobreza, y muchos de ellos viven en la miseria. Inconscientes de su proceso de conversión. Título. El título dice: inconscientes de su proceso de conversión. Un ejemplo maravilloso de cuán poderosos son los mensajes divinos inconscientes, o sea, subliminales, lo comprobamos en el paciente y prolongado trabajo para la conversión del ser humano hecho por el Espíritu Santo. Leo de el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, el capítulo Nicodemo. Bueno, vamos a ver aquí la página rápidamente. Página 143, párrafo 4. Bueno, tú puedes leer el capítulo completo, Nicodemo. Leo: así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Está hablando de Juan capítulo 3, versículo 6, cuando Jesús dice: todo lo que es nacido de la carne, carne es, y todo lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Y Jesús continúa hablando en el versículo 7: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hablando de esas declaraciones, vuelvo y repito, dice: así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Puede ser, escucha esto es asombroso. Y lo que voy a leer me acontece a mí. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió. Yo soy uno de ellos. No puedo decir en tal semana, en tal día, en tal lugar, a tales horas, en tales condiciones me convertí. No puedo decirlo. Si intentase hacerlo, mentiría. Tendría que comenzar a hacer conjeturas. Conjeturas son especulaciones. Bueno, sigo leyendo. Quiero mirar aquí el tiempo. No, apenas van a completarse 14 minutos. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Mi caso es el de muchos. Pero esto no significa que no se haya convertido. Usted no sabe decir. Por lo menos díganos en qué semana se convirtió. No tiene la mínima idea. Esto no significa que no se haya convertido. Sigo leyendo. Mediante un agente tan invisible como el viento, Juan capítulo 3,
Cristo obra constantemente en el corazón. Ahora vamos a la parte subliminal. Poco a poco, escucha esto, tal vez inconscientemente para quien las recibe, inconscientemente, se hacen impresiones, obviamente a través del Espíritu Santo, y los ángeles también tienen ese poder para hacer eso. Se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Vuelvo y lo leo. Poco a poco, tal vez inconscientemente, o sea, de manera subliminal, para, para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Ahora escucha lo que dice acerca de esas impresiones subliminales, o sea, inconscientes. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, en Jesús, leyendo las Escrituras, aquí está la Biblia, u oyendo la palabra del predicador viviente. Ahora, ¿qué más podemos añadir a esta lista? Lo que acabamos de leer de la Biblia, Romanos 1:20, Romanos 2:14 y 15, Romanos 8:14, lo que acabamos de leer del deseado, del capítulo 70, o simplemente dejándose guiar por el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de los que viven en países cristianos o de los paganos que tienen el privilegio en su propio país de ir a una campaña evangelística o a un pequeño grupo o a un sermón o a un estudio bíblico. Repentinamente, al presentar el Espíritu Santo, un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Ahora escucha la sorpresa. ¿Listo? ¿O lista? Muchos llaman a esto conversión repentina. Ups. Vino al primer estudio bíblico en un pequeño grupo y se hizo un apelo, se hizo un llamado y derramando lágrimas se arrodilló, levantó su mano y aceptó a Jesús como su Salvador. Muchos llaman a esto ¿qué? Conversión repentina. Hay un punto y coma y viene la palabra pero. Lo leo. Pero no es tal conversión repentina. Pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Y en el caso de los paganos que nunca escucharon un sermón de la Biblia, un mensaje de salvación bíblico, murieron sin nunca saber que este libro existe, sin nunca haber escuchado del decálogo de Jesús, del Espíritu Santo, del santuario celestial, de la resurrección. Imagínate una cosa de esas. Pues bien, inconscientemente para ellos, recibieron impresiones que conducen el alma a Cristo. ¿Recuerdas qué dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? Vamos a recordarlo. Dice, versículo 9, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera
está hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Imagínate lo que aquí dice, que Jesús alumbra a todo hombre. Y hoy día, 51% de la población del planeta son paganos, hindúes, musulmanes o islámicos o mahometanos, como quieran llamarlos, confucionistas, los que están en el sintoísmo y en tantas otras religiones paganas que existen. Y aquí dice que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, incluyendo esos 4 a 5 billones de seres humanos que están en el paganismo, en el Medio Oriente, en algunos países de África, en Asia, India, en la China, en el Japón, en Nepal, en Bangladesh y en tantos otros países. Muy bien. Bueno, como ahora viene un tema que es bastante larguito, vamos a cortar este segundo segmento aquí y ya regresamos.